Señores, en el presente video expondré la tercera parte de un total de 5 de la estrategia de Adam Smith. Los temas que explicaré ahora son campos de aplicación del libre mercado, libre división del trabajo, libre competencia y libertad en la fijación de precios. ¿Cuáles son los campos de aplicación del libre mercado de Smith? ¿Qué alcanzaba? Libre división del trabajo. Para Smith, el progreso social y en especial el incremento de la capacidad productiva ha sido resultado de la división del trabajo. Puntualiza que por cuanto la naturaleza de la agricultura no admite tanta subdivisión del trabajo como la manufactura, la capacidad productiva del primer sector se beneficia menos de las bondades de la división del trabajo. Smith, en su obra La riqueza de las naciones, sostiene que el motor de la mejora de las habilidades y juicios y por ende del aumento de la productividad de la mano de obra es la división del trabajo. En concreto, para él, seccionar las actividades las hizo más sencillas y fáciles de hacer, aumentó las destrezas de los trabajadores, ahorró tiempos muertos por razones de cambiar de una tarea a otra, y al hacerse más sencillas, simplificó y motivó el invento de máquinas específicas para agilizar los trabajos. Nótese que Smith presta atención a la repercusión del invento de máquinas puntuales en la rapidez de las tareas, pero no al hecho de que a más máquinas, menos cantidad de trabajadores y por lo tanto se consiga un mayor producto per cápita, pero al mismo tiempo una menor cantidad de personas con riqueza como resultado de su trabajo. Smith mostró ejemplos sobre la ventaja de ejercer el libre mercado en el terreno de la división del trabajo. Sobre una de sus bondades centrales, remarca: cada trabajador cuenta con una gran cantidad del producto de su propio trabajo, por encima de lo que él mismo necesita. Y como los demás trabajadores están exactamente en la misma situación, él puede intercambiar una abultada cantidad de sus bienes por una gran cantidad, o lo que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de bienes de los demás. Prosigue Smith: los provee abundantemente de lo que necesitan y ellos le suministran con amplitud lo que necesita él. Y una plenitud general se difunde a través de los diferentes estratos de la sociedad. La sentencia citada provoca una duda. En esa espiral positiva, ¿cuán presentes están las personas sin trabajo? Smith alegaba que la capacidad productiva del mismo número de trabajadores no puede aumentar sino como resultado de un añadido o mejora en las máquinas e instrumentos que facilitan y abrevian el trabajo, o de una mejor división y distribución del trabajo. Lo que acabo de mencionar es muy simple y poco exacto, pues ayer y hoy la productividad es efecto también de la mejora de las destrezas y los criterios o juicios del trabajador. Aparentemente, en el tiempo de Smith, el desarrollo de las pericias y los criterios para elevar la capacidad productiva era una constante, o se restringieron a la experiencia y no a otros medios como el entrenamiento, por ejemplo. Aducía Smith que la división del trabajo se verá menoscabada en su rol de impulsor de la productividad si el Estado dicta hacia qué actividades debe destinarse el capital. Igualmente, debido a que a mayor disposición a intercambiar una mercancía con otra, mayor división del trabajo, el Estado perjudicará con sus políticas si resta o aumenta el valor de las mercancías de una de las partes trocadoras, si hace más o menos atractivo el mercado de las mercancías en juego, o si alienta o desalienta a más o menos personas a optar por el intercambio. En el mundo del pasado, los agentes intervinientes en los intercambios eran bastante invisibles.
Hoy no tanto. El estratega C.K. Prahalad llama la atención sobre lo siguiente. Pero tal como evoluciona el mercado, nos es absolutamente imposible saber con exactitud quiénes son los proveedores, los clientes, los competidores y los colaboradores. Así, la mano invisible será tan poderosa como para conjugar intereses más complejos o para tomar acuerdos con más agentes visibles e invisibles. En la caza de animales, si bien es cierto, en comparación con que una persona haga de armero y también de cazador, es más productiva la unión de los productos de los trabajos realizados por separado de un armero haciendo los arcos y las flechas y los de un cazador dedicado solo a la captura de animales. ¿Cuán equitativa será la remuneración que le corresponderá a uno y otro individuo? En todo caso, en función de qué factores se discutirá el valor de la remuneración de cada trocador. Es más, uno de los agentes estará dispuesto a trocar si por una u otra razón de antemano supiera que no recibirá una remuneración ventajosa o al menos equitativa por su producto. Entonces, el detonador de la división del trabajo es la disposición a trocar o la posibilidad de recibir una remuneración ventajosa o al menos justa por el producto intercambiado. He ahí una interrogante clave. ¿Acaso no es muy probable que una persona, al estimar una remuneración desventajosa, opte por no intercambiar o por extender su trabajo a otras actividades? Es decir, por rechazar la división del trabajo. No obstante, que las interrogantes anteriores no son atendidas exactamente por Smith, precisa que la profundidad de la división del trabajo está limitada por la extensión de la capacidad de trocar y por la extensión del mercado. Aclara que cuando el mercado es muy pequeño, ninguna persona se animará a dedicarse completamente a una sola ocupación porque el excedente de su producto no lo podrá trocar. En un pueblo chico es común observar a una persona que hace de todo. Merece un examen especial el modo de aplicar la doctrina de Smith en lo que concierne a la disposición a trocar como causante de la división del trabajo. Dicho en sentido opuesto, sin la posibilidad de intercambiar los distintos productos de las diferentes actividades, no se daría la división del trabajo. Es razonable creer que además del excedente, lo que también aviva las ganas de intercambiar son las recompensas naturales buscadas por cada trocador. Hoy, la tecnología ha vuelto a unir el trabajo en muchos sectores y al mismo tiempo ha elevado la productividad. Dicho de otro modo, hoy por hoy, la tecnología no está necesitando como regla la división del trabajo para elevar la capacidad productiva. Por ejemplo, existen máquinas que cosechan mazorcas, deshojan, secan y desgranan maíz, y de este modo se ha quitado protagonismo al trabajo y también al capital como factores cruciales en la creación de riqueza. Por otro lado, con la aparición de empresas globales, cuya división del trabajo ocurre en distintos países y centros de producción con diferentes regímenes laborales, costos y destrezas de trabajo, ha hecho más complejo el objetivo de aumentar la capacidad productiva y principalmente ha dejado atrás las tres razones que explican, según Smith, el incremento de la productividad mediante la división del trabajo. Aumento de las destrezas, menor pérdida de tiempo por pasar de una actividad a otra e invento de más máquinas que facilitan y abrevian la labor. Hoy, para las multinacionales, tales razones por venir ya dadas ya no son variables, sino constantes, y éstas las adquieren y ya no necesitan producirlas a través de la división del trabajo. Libre competencia. Además de las desigualdades en los salarios y los beneficios derivadas de la naturaleza misma, Smith señaló que la política de Europa genera disparidades más importantes de tres formas.
restringiendo la cantidad de competidores en algunos sectores, aumentando la cantidad de competidores en otros y obstruyendo la libre circulación del trabajo y el capital, tanto de un empleo a otro como de un lugar a otro. Añade Smith que el medio principal para restringir la competencia son los privilegios exclusivos de las corporaciones o gremios. Por cuanto Smith es reiterativo, anunciando que la libre competencia o la competencia natural significa variaciones normales en los beneficios del capital y los precios de los salarios, y da lugar a diferencias menos dañinas que las provocadas por las políticas de Estado, podría inferirse que es más exacto considerar como su mano invisible a la libre competencia y no al mercado. El mercado resulta demasiado vago e impreciso. Smith insiste en que la libre competencia engrandece la recompensa de la división del trabajo. Sobre esto dice, por regla general, si cualquier rama de los negocios o cualquier división del trabajo es beneficiosa para la comunidad, lo será tanto más cuando más libre y más amplia sea la competencia. La libre competencia de Smith era un claro rechazo al monopolio. Para él, la libre competencia estaba en el extremo opuesto del monopolio. Si la libre competencia encamina a pactos justos, el monopolio engendra lo contrario, parece decir Smith. Smith afirma, el precio del monopolio es siempre el más alto posible. También sustenta que el precio natural o precio de libre competencia, por el contrario, es el más bajo posible, no en todas las ocasiones, pero sí durante cualquier periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, Smith no enfatiza que el precio natural será el más bajo si y solo si no incluye o no existen ineficiencias notables del productor. Lo que sí queda claro es que Smith se opuso a los monopolios y oligopolios y en general a todo privilegio. Al dirigir hacia el comercio colonial una fracción mayor del capital de Gran Bretaña de la que habría acudido a él naturalmente, el monopolio ha quebrado profundamente el equilibrio natural que habría tenido lugar de otro modo entre las diferentes ramas de la actividad británica. Uno de los perjuicios del monopolio es que por acatar intereses de unos cuantos se podía desatender sectores de mayor trascendencia en el progreso social. Smith menciona, los ejemplos de España y Portugal demuestran claramente que el monopolio del comercio de las colonias pobladas y prósperas no es suficiente ni para crear ni para mantener industrias en cualquier país. España y Portugal eran países manufactureros antes de tener colonias importantes y ambos han dejado de serlo desde que poseen las tierras más ricas y fértiles del mundo. Confirma su censura del monopolio diciendo, y así sucede que la única ventaja que el monopolio procura para una clase particular es de muchas maneras dañinas para el interés general del país. Extraordinariamente, una ventaja del monopolio podría ser, siempre y cuando los dueños de los monopolios sean altruistas, el potencial beneficio para la sociedad como consecuencia de las eficiencias desprendidas de su tamaño y de sus economías de escala. Claro, y siempre y cuando estas eficiencias, estos beneficios de las eficiencias se trasladen a la sociedad. También observa que el monopolio desfavorece los salarios. Sobre esto señala, por lo tanto, el monopolio en todo momento necesariamente hace que una de las grandes fuentes originales del ingreso, los salarios del trabajo, sea menor de lo que podría ser de otro modo. Demuestra que, sin querer, las reglamentaciones monopólicas han favorecido más a las naciones excluidas. ¿Cómo ha sucedido esto? El hecho
de que un país remita productos primero al país colonizador y luego al país del destino final, y o que el producto comprado pase primero por el país colonizador para recién de ahí dirigirse al país importador, provocó la consecución de mayor eficiencia en el país excluido, así como la recepción más rápida del rendimiento de su capital. Es decir, esta marginación condujo a los países excluidos, sin pretenderlo, a elevar su competitividad. En la dinámica expuesta, la naturaleza evitará el monopolio o al menos suavizará sus impactos perniciosos. Ahora abordaré el apartado libertad en la fijación de precios. La comprensión de la libertad en la fijación de precios y de salarios pasa por entender los conceptos de valor y de precio. Smith asignó a la palabra valor dos significados distintos: valor de uso y valor de cambio. El agua, por ejemplo, tiene un alto valor de uso, pero casi nada se obtendrá a cambio de agua. Asimismo, diferencia entre precio real y precio nominal de una mercancía. El primero, el precio real, es la cantidad de cosas necesarias y cómodas para la vida que se dan a cambio de él. Y el segundo, el precio nominal, es el precio en moneda o la cantidad de dinero. Para Smith, el precio total tiene tres partes: la renta, el trabajo y el beneficio. También precisa que el precio natural comprende los salarios, la renta y los beneficios determinados por las condiciones generales de la sociedad. El precio de mercado se fija por el contraste entre la cantidad de mercancía llevada al mercado, la oferta, y la demanda efectiva. En su caso, la demanda efectiva viene a ser la cantidad que las personas están dispuestas a comprar al precio natural. De ahí que en la determinación de los precios persuade que el Estado se inhiba de participar. Cuando la cantidad de mercancía llevada al mercado es menor que la demanda efectiva, el precio tenderá a subir. Lo contrario se presentará cuando la cantidad llevada al mercado es mayor a la demanda efectiva. Smith explica: cuando la cantidad traída al mercado es exactamente suficiente para satisfacer la demanda efectiva y nada más, el precio de mercado llega a coincidir precisamente o tan precisamente como puede pensarse con el precio natural. Adam Smith sugiere lo siguiente: el valor de cualquier mercancía para la persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla, sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo que le permite a la persona comprar u ordenar. El trabajo es así la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. Enriquece ese concepto diciendo: el precio real de todas las cosas, lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla, es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Aquí, lo difícil radica en el discernimiento sobre la proporción entre dos cantidades distintas de trabajo. Smith aconseja que para determinar la proporción del trabajo habrá que considerar el tiempo invertido en cada labor más los grados de esfuerzo soportado y la destreza desplegada. Reconoce que en el intercambio no existe una medida exacta, no existe una medición exacta, y que los acuerdos se toman regateando y negociando hasta llegar a una igualdad aproximada. Aunque persistiendo en que el trabajo es la medida real y más precisa del valor de cambio de todas las mercancías, por los escollos expuestos, particularmente por existir criterios subjetivos, en la práctica Smith apunta que el valor de cambio de toda mercancía es habitualmente estimado según la cantidad de dinero que se obtiene por ella
y no según la cantidad de trabajo o de alguna otra mercancía que se obtiene a cambio de ella. Dejando de lado la evolución en el tiempo del precio de las mercancías, al asociar la cantidad de trabajo a la cantidad de mercancías, Smith pasa por alto la variación de la brecha entre la cantidad de trabajo y la cantidad de mercancías como fruto de la variación de la productividad. Refiriéndose con ejemplos a los beneficios de los empleadores, Smith demuestra, en realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que salarios elevados. En otras palabras, dice que el precio es elevado más por los beneficios de los empleadores que por lo que se paga a los trabajadores. Enriquece su postulado diciendo, la subida de los beneficios actúan como el interés compuesto. Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros. Señores, les comunico que en nuestro próximo video explicaré la cuarta parte de la estrategia de Adam Smith. Allí trataré dos temas, libre destino del capital y libertad en la determinación de salarios. Señores, les agradeceré muchísimo suscribirse a nuestro canal Estrategias en el Tiempo. Gracias por su atención. Bendiciones.